Mi nombre es Julie Ramírez, estudio en Prepa NIACEP en el módulo 8, semana 4, generación 34. Y el nombre del asesor es Anel del Carmen Galindo García. Mi proyecto de investigación es sobre los derechos humanos y la investigación cultural. Se tratará sobre una planeación de investigación del tema de la violencia y el machismo hacia las mujeres en mi comunidad. Cabe mencionar que estará integrado por una introducción, un objeto de estudio, un planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas de investigación, una justificación, una delimitación espacial, la población, un marco teórico y la metodología de investigación. También cabe decir que los derechos humanos son leyes que nosotros como individuos o personas tenemos el derecho de ser respetado y tomado en cuenta en cualquier situación o problemática que se nos complique. A continuación presentaré la introducción. Los derechos humanos en la diversidad cultural. ¿Qué son los derechos humanos y la diversidad cultural? Pues son los que promueven y ofrecen la paz ante cualquier sociedad, la cual es indispensable para el desarrollo global en las personas. Es decir, se encuentra establecido en un orden jurídico nacional de nuestra Constitución política. Además, los derechos humanos son esenciales a todos los seres humanos, sin diferenciar ante cualquier nacional de sexo, origen nacional o étnico, o sea, el color de piel, la religión, la lengua. Por otro lado, los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas drásticas o determinadas ante cualquier situación con el fin de promover y respaldar los derechos humanos en los individuos o grupos sociales. La diversidad cultural es fundamental para el desarrollo económico, donde es la existencia que caracteriza a las sociedades y los grupos que se va componiendo en la humanidad de un medio de acercamiento intelectual, moral, afectiva y satisfactoria. Por otro lado, la diversidad cultural abre posibilidades que proporcionan a los demás. En sí, los derechos humanos y la diversidad cultural se relacionan entre sí, o sea que es una misma base que mueve al mundo, con ultimar de expresar o desarrollar libremente la identidad cultural. Además, muchas personas les afecta. También, tales como en mi comunidad, hay demasiadas personas que están sufriendo la violencia, el machismo que se ha presentado a lo largo de muchos años, donde la autoridad ha ayudado a combatir muy pocas veces la discriminación o la igualdad de género. Se da a conocer que 736 millones de mujeres han sufrido violencia física y abuso sexual de un 30% de mujeres de 15 años de edad, que es en nuestro país. Por otro lado, un 25% de las mujeres se sienten menos seguras en el hogar por problemas familiares, así como muchos más y ejemplos en nuestros pueblos que han transgredido los derechos humanos y la diversidad cultural. Por ejemplo, en los 736 millones es no en solo nuestro país, sino es en general en todo el mundo, donde las mujeres han sufrido abuso sexual, ya sea que les pegan o las consecuencias son el físico o emocional. El objeto de estudio. Mi objeto de estudio es el problema de la violencia y el machismo hacia las mujeres, donde mi comunidad se llama San Pablo Topiltepec, Oaxaca, que a lo largo de muchos años mi comunidad ha sufrido de violencia, donde las mujeres han sido tratadas con violencia. El machismo es muy común en mi pueblo, y sobre todo el despojo de territorios de la falta de recursos. Pero más hablaremos sobre la violencia. Además, por no estar al alcance de la justicia o no conocer los derechos humanos en el interior de las leyes públicas, por no tener la mayoría de sociedad indígena, puesto que es importante consolidar los derechos humanos para así garantizar el respeto y la protección, la dignidad y así alcanzar una vida segura y resguardada. Libertades esenciales, por ejemplo, la libertad del pensamiento, la conciencia, la religión y la declaración. Si hablamos de los derechos humanos, a veces no estamos al alcance para
denunciar un abuso o las consecuencias que han sufrido las mujeres en mi pueblo. No saben cómo hacer por miedo a que no sepan hacerlo o a que los amenacen, como estaremos viendo en el planteamiento de problema. Por ejemplo, el planteamiento de problema es sobre la violencia contra las mujeres, el machismo que existe en la sociedad social de los derechos humanos, en la diversidad cultural. En la actualidad, el principal problema es el respeto, donde existen muchas violaciones a los derechos humanos en las personas indígenas o en general. Los derechos humanos nacen para establecer la paz del pueblo, ya sea que el problema se enfoca en la carencia de los servicios básicos, es decir, la falta de respeto a los territorios, las costumbres o la lengua. Dicho de otra manera, esto afecta a las poblaciones indígenas al país, ya que la sociedad en general debe fomentar el comportamiento de la discriminación y la intolerancia. Asimismo, es necesario reanimar los derechos humanos en el fin de disputar o eliminar la desigualdad y acabar con la discriminación, por ejemplo, que haya igualdad de género y la igualdad de los derechos humanos en las mujeres, como también la colaboración de la ciudadanía en el espacio urbano. Por ejemplo, un 70% de las mujeres en nuestro país han sufrido algún acto de violencia. La situación de la mujer y en México sigue perturbando los niveles de violencia, tanto fuera y dentro del hogar. Asimismo, también en mi comunidad, donde las mujeres se tienen que someter a lo que su pareja o compañero de vida diga, por miedo a que los golpeen o amenacen. Además, en mi comunidad, cuando uno quiere jugar, por ejemplo, ya sea jugar basquetbol, fútbol o otra cosa, ya sea mujer, no nos en el espacio o el tiempo libre por el simple hecho de ser mujer, ya que los hombres de mi pueblo tienen ese pensamiento de que las mujeres solo sirven para los quehaceres de la casa, para hacer la comida o para atender a su marido más aún. Y también, por ejemplo, las señoras mayores, ya sea de 70 años en adelante, piensan lo mismo, que es muy lamentable que cada día se vive la violencia tanto en niños como en mujeres. Por ejemplo, hay niños que los maltratan en la explotación de trabajar a muy temprana edad. Un ejemplo de ello sería mi hermano, que se llama José Antonio. Desde los 9 años lo inculcaron a trabajar y ganarse el pan de cada día, sin contar que mi papá le pegaba por desobedecer si no hacía lo que él decía, tanto como él y nosotros como sus hermanos. No solo nosotros, sino que también mi madre sufría de los golpes que mi papá le daba. Así muchos otros casos suceden en mi comunidad y otras partes de Latinoamérica. Los objetivos y preguntas. Los objetivos sería demostrar la situación del pueblo San Pablo Tepetepec con el vínculo del respeto y la paz de los ciudadanos en los derechos humanos, para conocer más sobre la administración de los derechos en mi comunidad, o sea, saber cómo lo manejan y así. Otro sería conservar más información acerca del tema de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, para, por ejemplo, saber a dónde dirigirse si hay una cosa o una problemática que sufren. Otro, fundamentar un ambiente aceptable con el fin de solucionar las dificultades de la violencia y el machismo en los derechos humanos y la diversidad cultural. También está diferenciar antiguos presidentes con los recientes y comprobar si anteriormente la violencia en contra de las mujeres ya había existido en México o en mi comunidad. O sea, que ellos pongan la regla y hacer una evaluación. Destacar la importancia que poseen los derechos humanos en la violencia y el machismo contra las mujeres, en la investigación diversa para así ampliar la sociedad, logrando un país libre de violencia en entorno de las mujeres, como por ejemplo en mi comunidad. Las preguntas serían: ¿cuál es la situación de la comunidad en San Pablo Tepetepec, Oaxaca, en la relación con el derecho y la violencia en la diversidad cultural? El otro sería: ¿cómo se organizarán con la información para que toda la comunidad sepa a dónde dirigirse ante cualquier problema? ¿Qué casos de violación de los derechos humanos se conocen en mi comunidad? ¿Cómo se harán las encuestas para saber desde cuándo la violencia ha existido en mi comunidad o en los gobiernos? ¿Qué investigación se han realizado sobre la violencia y el machismo en los derechos humanos y la diversidad cultural? La justificación. La justificación es
sumamente importante porque la importancia de mostrar la gravedad del asunto que pasa en mi comunidad sobre la violencia y el machismo y el despojo de propiedades. No solo pasa en Puebla, sino que en toda Latinoamérica. Muchas familias han sufrido por estas causas, puesto que muchas personas no respetan a sus semejantes, donde violan los derechos humanos y no respetan la diversidad cultural. Sin embargo, los derechos humanos impulsan a la sociedad cultural con la conclusión de brindar a la sociedad y grupos sociales la oportunidad de transmitir y desarrollar libremente su identidad cultural. Asimismo, las mujeres, sin diferenciar de dónde vienen o a qué nivel económico están, merecen respeto e igualdad de género, como también escuchar a la comunidad y ser pacientes con lo que sucede, más que nada entender la circunstancia que muchas personas pasan y demostrar respeto a sus problemas. Además, es fundamental saber más sobre este tema, ya que vale la pena lograr una sociedad libre de violencia, que se inculquen los derechos humanos, que se inculquen valores para así promover una diversidad cultural de una manera más amplia y enriquecida, donde las mujeres se sientan seguras en cualquier lugar, ya sea en el hogar o fuera de su entorno personal, sin tener el miedo de que les pase algo, o los vayan a secuestrar o vayan a agredirlas. En conclusión, lograr una sociedad segura y en paz. La delimitación espacial sería en el área de objeto de investigación, será en el estado de Oaxaca, en mi comunidad de San Pablo, Topiltepec, Yatepec, Oaxaca, México. Ya sea en la agencia que ahí llegarán a las personas para que los analicen y vean el comportamiento o expliquen el problema que tuvieron. La población. Dicha investigación estará presentada por 100 personas, como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y hombres, ya sea o más, que han sufrido. El marco teórico es las fuentes con las que están relacionados con esta problemática sobre la violencia y el machismo hacia las mujeres, ya que explica que en otros lugares ha habido algo similar a este problema. La metodología. En esta investigación utilizaré ambos métodos, que son la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, ¿por qué? Porque se necesita de una relación numérica entre las variables del problema de la investigación. Además, estudia las conductas humanas y el comportamiento de la población y proporciona números duros, o sea, la cantidad de personas que sufrieron abusos o violencias, la cual son útiles para tomar decisiones empresariales. Por otra parte, la cualitativa, porque se manifiesta una estrategia para tratar y conocer los hechos, procesos y las estructuras de las personas, la cual desarrolla la teoría del conocimiento y descubrimiento. También desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de trabajo, donde busca la comprensión profunda de un fenómeno, ya sea de un golpe, ya que permite que los investigadores entiendan a detalle las actitudes o comportamientos de las personas. Experiencia al elaborar ese trabajo de investigación. Mi experiencia fue impactante, ¿no?, al conocer las personas que sufren sobre esta violencia o el machismo. Aunque sí da mucha tristeza ver que nosotras como mujeres pasemos por estas situaciones horribles. Sin embargo, aprendí muchísimo cómo hacer una investigación de problema o una planeación de problema. Por ejemplo, inculcando valores o los derechos humanos y la diversidad cultural para así lograr un país enriquecido o una comunidad en paz, así como también aprendí a desarrollar puntos que me costaban entender o aprender. Es sumamente importante aplicar las soluciones precisas en nuestro entorno, ya sea en el hogar, en la escuela, en lo laboral, en social y cultural. Ya sea que en amigos sepamos cuáles son los derechos de las leyes institucionales y así. Y pues gracias.